Bueno, pues seguimos con nuestra serie de Seamos Iglesia y estamos en el tema del llamado de la iglesia. Y ya hemos visto algunas cosas interesantes hasta el día de hoy en las semanas pasadas y permíteme hacerte una recapitulación de lo que hemos estado hablando. Hablamos del origen de la iglesia, hablamos del propósito de la iglesia, hablamos del fundamento de la iglesia y hemos estado hablando del llamado de la iglesia. Si tuviéramos que utilizar otra palabra clave para poder concientizarnos más o darle más profundidad, perdón, a estas palabras generales con las que hemos estado hablando sobre la iglesia, tendríamos que decir que el origen de la iglesia, bueno, ha sido desde la misma creación. En la relación de Adán y Eva en el jardín del Edén, ahí se formalizó, ahí se inició esa relación de iglesia, organización de iglesia, donde Dios convocaba a su pueblo en ese tiempo, Adán y Eva, para que vinieran a estar en su presencia. Si hablamos del propósito de la iglesia, bueno, estuvimos hablando del amor, el amor a Dios por su persona, por lo que Él es, el amor a su iglesia, al pueblo de Dios, aquellos que ya han creído también en Él como su Señor y Salvador, y amor por el mundo, por aquellos que todavía no le conocen y a los que estamos predicando el Evangelio para que ellos puedan venir también a conocer a nuestro Dios. Ah, hablamos del fundamento y esa palabra sería Cristo, porque todo inicia con Cristo y todo termina con Cristo. No hay nada fuera de Él. Veíamos en el versículo 10 de Efesios la semana pasada que ese misterio que Dios ha revelado es unir en Cristo todas las cosas, las del cielo como las de la tierra. Cristo es el fundamento de la iglesia. Y ahora que hemos estado hablando del llamado, pudiéramos también resumir lo que hemos dicho, que Dios, el llamado que Dios ha hecho para nosotros como personas, como iglesia, es santificarnos, ser apartados para algo especial, y eso especial es hacernos sus hijos, nos ha adoptado como sus hijos, y eso es algo que hace Dios en la persona del Padre. Él nos llama y nos hace sus hijos. En la persona del Hijo, Él nos da redención, Él alcanza esa posición, nos vuelve a restaurar en esa posición de hijos a través de la redención de Jesús y nos permite conocerle a Él, conocer quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros para restituirnos en esa posesión de hijos. El día de hoy vamos a estar hablando de qué es lo que el Espíritu Santo hace, cuál es la participación del Espíritu Santo en este llamado de la iglesia para estar delante de Dios como sus hijos santos, el pueblo al cual Dios llama para darse a conocer, para revelarse, para mandarnos a que compartamos con otros también quién es Él. Así es que bueno, la idea de todo este tema que estamos hablando de Seamos Iglesia, perdón, es para que podamos afianzar nuestra identidad en Él como hijos de Dios, para que podamos afianzar nuestra fe en la salvación que Él nos ha dado, para que podamos fortalecer nuestra esperanza de lo que creemos que Cristo va a hacer algún día, que es venir por nosotros para llevarnos a su presencia. Y así nuestra participación en esta organización llamada iglesia sea más tangible, sea más responsable, sea más visible, sea más activa. Así es que bueno, espero que todo esto nos pueda estar ayudando para saber quiénes somos, qué es lo que Él ha hecho por nosotros y qué es lo que Él demanda de nosotros. Vamos a orar antes de empezar a meditar en este pasaje de la Escritura y en este tema del Espíritu Santo en el llamado a la iglesia. Señor, pues venimos delante de ti nuevamente para suplicarte y rogarte que a través de tu Espíritu Santo y mediante tu palabra también tú nos instruyas, nos hables, nos guíes, nos muestres, Señor, qué es lo que tú has hecho por nosotros, para nosotros, y qué es lo que tú demandas de nosotros también como tu pueblo. En el nombre glorioso de Jesús nos encomendamos en tus manos, Señor. Amén. Vamos a leer el pasaje que hemos estado utilizando, Efesios capítulo 1,
del versículo 3 al 14. Ya hemos visto algunas partes. Hoy nos vamos a centrar en los últimos dos versículos, pero vamos a leerlo todo nuevamente para tenerlo en mente. Efesios capítulo 1. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo nos ha estado hablando de las bendiciones espirituales que recibimos desde el versículo 3, y algunas veces lo hemos mencionado, ¿no? Las bendiciones que tenemos de Dios como Padre, de Dios como Hijo, y ahora vamos a ver las bendiciones de Dios como el Espíritu Santo. Hemos resumido estas bendiciones con el concepto de el llamado de Dios. Nos llama para ser sus hijos, nos santifica, nos separa para ser sus hijos, y esto lo ha logrado a través de la redención que Cristo logró en la cruz del Calvario al pagar por nuestra vida. Estas bendiciones nos han llegado a nosotros, y la palabra que utiliza aquí el apóstol para poder reflejarla es como una herencia. Se nos ha dado una herencia. En el versículo 11 leímos: en Cristo también fuimos hechos herederos. Ahora podríamos hacernos una pregunta: ¿qué es un heredero? ¿A qué nos referimos con un heredero? Una definición bastante general pudiera decirse que es alguien que recibe los bienes de otra persona. Un heredero es una persona que recibe los bienes o beneficios de otra persona. Generalmente esto se da cuando la otra persona muere, y generalmente está establecido en un testamento, y va todo bajo las leyes de cada país, claro, ¿verdad? Y de cada lugar o región. Es decir, la persona que toma los bienes y recibe las bendiciones de aquel que las tenía, ya no está, a él se le llama heredero. Pero hablando espiritualmente, este comentarista bíblico William Hendrickson lo define de esta manera: personas que sin ningún mérito alguno reciben las bendiciones correspondientes a la salvación en Cristo Jesús, y que jamás les serán quitadas. Y es una muy buena definición. Déjame repetirla una vez más: personas que sin ningún mérito alguno reciben las bendiciones correspondientes a la salvación en Cristo Jesús, y que jamás les serán quitadas. Esa última frase es bastante importante. Es decir, estas bendiciones espirituales, o esta bendición del llamado que nosotros hemos estado concretando, que Dios nos ha hecho, no es porque la merecemos, no es porque no la hemos ganado, es simple y sencillamente
porque Él ha querido darla. La posición de volver a ser sus hijos que habíamos perdido por la condenación y la consecuencia del pecado ha sido, esa condenación, esa consecuencia ha sido quitada y nos ha vuelto a poner como sus hijos. ¿Por qué? Porque Él ha querido hacer eso, porque a Él le plació hacer eso y nos vuelve a colocar en esa posición con sus hijos, y porque somos sus hijos, Él nos bendice. Él derrama sobre nosotros esta bendición, nos hereda las posesiones de Cristo para que nosotros podamos disfrutar de ellas también. Déjame leerte, releerte otra vez los versículos 13 y 14 de Efesios 1, que es donde vamos a ver la participación más clara del Espíritu Santo en este llamado. En Él, está hablando de Jesús. También ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, lo que Jesús hizo, lo que Jesús es, que les trajo salvación, el Evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hemos sido marcados. Tenemos en nuestra piel, en nuestra alma, tenemos un sello que dice que le pertenecemos a Dios. Él es nuestro dueño y no hay nadie ni nada que nos pueda separar de Él. Romanos por ahí lo menciona, ni aún la misma muerte nos puede separar de Dios. Este sello no es una marca que se pueda ver, es una marca invisible. Y más que ser una marca invisible, es una persona. Es una persona que mora en nosotros. Imagínate la trascendencia de poder entender esto. Es una persona que está en ti, que está al lado tuyo, que está alrededor de ti en cada circunstancia, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, dentro de nuestros sentimientos, dentro de nuestro corazón. Y por supuesto, esa persona es el Espíritu Santo. Cristo nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, antes de regresar al trono celestial. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todo lo que dijo Jesús se lo ha cumplido. Cada palabra que Él dijo que haría, la ha hecho o lo ha hecho. Así es que cuando Él dijo que iba a regresar otra vez, Él lo va a hacer. Podemos estar seguros de eso. Y Él dijo: voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y alguien podría decir: pero Cristo no está. Bueno, físicamente es cierto que no está, pero espiritualmente está. Él nos dejó el Espíritu Santo. Así es que puedes imaginarte, puedes creer esto de lo que estamos hablando. Quien garantiza la herencia, quien garantiza nuestra redención es en realidad, que nuestra redención es una realidad y será completamente cumplida cuando Jesús regrese. Quien garantiza eso es Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo. Dios siempre ha sido así. Dios siempre ha puesto su marca. Dios ha puesto su nombre de por medio cuando Él promete algo. Mira, déjame leerte Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, Dios puso su nombre. En varias ocasiones, si tú lees la escritura, vas a ver que cuando Dios está dando promesas al pueblo de Israel, dice: yo, Jehová. Ese es el sello que Él está diciendo: lo voy a cumplir. Así es que en ese sentido de la fuerza del cumplimiento de lo que Dios dice, y tal vez en un sentido aún más grande, porque en el tiempo de Abraham, bueno, era su palabra. Él daba su palabra y Dios cumplía porque Él había interpuesto su palabra. En este tiempo es diferente, por así decirlo, porque Dios no solamente ha dado su palabra,
sino que ahora Él garantiza que Él va a hacer todo esto, garantiza esta herencia, garantiza nuestra redención, garantiza nuestra posición como hijos santos, separados para Dios, lo garantiza con su presencia. Lo garantiza estando con nosotros. ¡Wow! Qué impresionante, ¿verdad? Es el saber que no solamente tenemos la palabra de Dios, que, que nos garantiza que va a cumplir esto, sino Dios mismo está en nosotros, está viviendo en nuestra vida y controlando nuestros anhelos, deseos y pensamientos. No nos hace un robot, no nos está haciendo robots. Él solamente trabaja en nosotros y pone en nosotros lo que es bueno para nosotros. Nos vuelve a ser buenos como éramos antes para poder querer lo que Él quiere, anhelar lo que Él anhela también. ¿Sabes qué es otra cosa que hace bien impresionante también esto y reafirma también la gracia de Dios? Es que el saber que antes de recibir esta herencia, de ser sus hijos y de ser herederos de este llamado y de esta posición que nos da y de las riquezas que Cristo nos da también el cielo entero, es que podemos comprender o debemos comprender que antes de ser herederos éramos enemigos de Dios, éramos contrarios a Dios, estábamos condenados a vivir eternamente y para siempre lejos de Dios. Sin embargo, a Él le ha placido llamarnos sin mérito alguno de nuestra parte. ¿Cómo es posible que de ser enemigos de Dios, objetos de la ira de Dios, pasamos ahora a ser herederos de Dios, hermanos de Jesús, hijos de Dios, con todos los privilegios que el Hijo de Dios tiene? ¡Wow! Eso es algo impresionante. Mira cómo lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Alabado sea Dios, por Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservado en el cielo para ustedes. Cristo, a través de su muerte y resurrección, nos ha garantizado esa herencia para estar con Él. ¿Cómo se cristaliza esta herencia? ¿Cómo se ve una realidad en nuestra vida? Bueno, gracias a la muerte y resurrección de Jesús, ya lo he dicho, y gracias a que Él tomó nuestro lugar y espiritualmente nosotros morimos y resucitamos en Él. Gracias a eso es que nosotros podemos tener esta herencia indestructible, inmarchitable, incontaminable. Esta herencia que no puede ser consumida, ni velada, ni vetada, ni quitada por nadie, y que será una realidad completa cuando el Señor Jesucristo venga otra vez por nosotros. El apóstol Pablo en la carta a los romanos dice esto: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Nosotros somos hermanos de Jesús. Ahora tenemos los mismos privilegios que Él. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. La glorificación de nuestra vida, esa es nuestra herencia cristalizada. Ese es el fin último de nuestra herencia, del llamado que Dios nos llama a ser sus hijos, nos santifica para ser sus hijos,
no lo éramos. Cristo nos redimió y nos permite conocerle, quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. El Espíritu Santo que hoy mora en nosotros nos sella y nos garantiza que eso va a pasar, y cuando Cristo venga, ese llamado se va a culminar en una glorificación de nuestra vida, un cuerpo renovado, un espíritu vivificado, y por eso es que podremos ver a Dios, por eso es que podremos estar con Él, porque ahora hemos vuelto a ser, tenemos la misma identidad que deberíamos nunca haber perdido desde el Edén. El apóstol Pablo también lo explica de esta manera en Corintios, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, lo mortal de inmortalidad. Es decir, esta glorificación es una transformación de todo nuestro ser, de toda nuestra vida espiritual y de nuestro cuerpo. En ese momento ese es el momento en el que vamos a estar listos para encontrarnos con el Señor cara a cara cuando Él nos resucite, nos transforme, nos glorifique, y vamos a poder ver al Señor cara a cara. Ese es el anhelo mayor de cada creyente, o debería ser el anhelo mayor de cada creyente, poder ver a Dios, estar listo para estar delante de su presencia. Será el momento en el que ya no va a haber más estorbo, más dolor, más enfermedad, ya no habrá más pecado, ya no habrá nada que nos separe de la presencia, del amor de nuestro Dios. Pudiéramos decir, es cuando en toda la extensión de la palabra vamos a poder decir: todo está bien, todo está bien. Por esta razón el apóstol Pedro insiste cuando estaba escribiendo que esta herencia no puede ser destruida, no puede ser contaminada, nadie la puede quitar ni cambiar. La gloria con la que seremos vestidos, esa transformación que será para nosotros, y que es con la gloria con la que seremos vestidos, será eterna, será para siempre. Teniendo esta esperanza delante de nosotros, podemos hacernos una pregunta: ¿por qué nos aferramos tanto a este mundo? ¿Por qué nos aferramos tanto a lo que este mundo nos ofrece? ¿Por qué volteamos nuestra mirada de Dios hacia el mundo y nos brillan los ojos cuando vemos lo que el mundo nos ofrece? ¿Por qué hacemos eso? Le damos la espalda a Dios muchas veces, seguimos haciéndolo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, es una exhortación para que podamos concentrarnos y decidir hacer lo que nos corresponde hacer. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Es una exhortación de que podamos dirigir nuestra mirada a Dios, a Jesús, como nuestro fundamento, como lo habíamos hablado, creyendo y anhelando esa esperanza de que cuando Él venga, vamos a recibir la gloria que Él también tiene preparada para nosotros. Pero ¿por qué batallamos tanto con eso? No sé si te ha tocado ver, y creo que sí, sobre todo a los bebitos, cuando un bebé, no sé, de un año y medio, tal vez un poquito más grande, hasta 3 años o 4, les das un juguete, muchas veces se quedan jugando con el papel en el que envolviste el juguete, o con la caja del juguete, en lugar de con lo importante, lo que es el juguete. Pareciera que eso nos pasa a nosotros, teniendo esta esperanza tan maravillosa, teniendo estas verdades y estas promesas de Dios delante de nosotros.
seguimos anhelando y seguimos volteando a un mundo corrupto, a un mundo pecador. Seguimos preocupándonos por el éxito en el mundo, seguimos preocupándonos por encajar en la sociedad y que todos nos acepten. Seguimos aferrándonos a nuestras heridas del pasado, a nuestras amarguras, a nuestro enojo, a nuestro odio, a nuestros deseos de éxito y de poder creer o esperar que alguien diga que somos algo. Nos seguimos aferrando a eso y abrazamos el pecado de tal manera que menospreciamos lo glorioso y lo precioso que tenemos delante de nosotros. Este es un buen tiempo para que podamos pensar, para que podamos meditar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Cómo estamos alabando y glorificando a Dios y dando testimonio de quién es Él y lo que Él hizo? Es un buen tiempo para pensar, y si tenemos que arrepentirnos de algo, arrepentirnos y decirle: Señor, hasta hoy te habíamos dejado a un lado. Creíamos conocerte, decíamos que te conocíamos, pero en realidad no lo estábamos viviendo, y que nos podamos acercar a Él y entregar totalmente a Él. Y si ya lo has hecho, gloria a Dios, que esto pueda servir para animarte aún más a mantenerte firme y sobre todo animarte a exhortar a otros a que lo hagan también. Hebreos capítulo 8, capítulo 11, versículo 8, 9 y 10. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Así como Abraham, nosotros hemos sido llamados a una tierra prometida. Y es por eso que nuestra esperanza debe estar puesta en esa ciudad de cimientos sólidos donde Dios es el arquitecto y constructor. El llamado que tenemos como iglesia es para que podamos ser un reflejo de esa ciudad de cimientos sólidos. El llamado que tenemos de parte de Dios como iglesia, como hijos apartados, redimidos, que tenemos una relación con Jesús, en donde el Espíritu Santo mora en nosotros, es para que Dios reciba la gloria y para que otros conozcan a este Dios al cual nosotros pregonamos, al cual nosotros predicamos. Otra pregunta que te quiero hacer, y es un reto otra vez, como lo hice en la pregunta pasada. ¿Este sentido es una realidad en tu vida? ¿Estás siendo esto del llamado de Dios a tu vida como su Hijo santo, redimido, sellado por el Espíritu Santo? ¿Está siendo una realidad en tu vida? ¿Sabes? Una manera en la que lo puedes ver es viendo tu participación en la iglesia. No estoy hablando de que seamos activistas y no estoy diciendo que porque hagamos muchas cosas entonces nos vamos a convertir en eso. Siempre he dicho lo contrario. Las cosas que hacemos no nos convierten en alguien. Es decir, las cosas que hacemos no nos convierten en cristianos. Las cosas que hacemos demuestran que somos cristianos. Así es que yo quiero animarte a que tú veas si esto es una realidad en tu vida. Y una forma en la que lo puedes ver es: ¿cuál es tu participación en la iglesia, en el pueblo de Dios, en donde amamos a Dios, en donde amamos al pueblo de Dios? ¿Te acuerdas? Hemos mencionado en alguna ocasión una frase
La única manera en la que tú puedes amar a Dios es amando a otros. La única manera en la que tú demuestras ese amor por Dios es amando a otros. La única manera en la que tú puedes servir a Dios es servir a otros. La única manera en la que tú demuestras que eres un hijo de Dios, santificado, redimido, sellado por Él, es demostrándolo en su iglesia. En su iglesia al estar unida y en su iglesia al salir a compartir con otros. Hay un impacto que la iglesia debería hacer sobre el mundo, sobre la comunidad en la que estamos. Como el entender este llamado que Dios nos ha hecho, es decir, lo voy a repetir, el ser hijos santos, redimidos, unidos, herederos, sellados para el propósito de Dios. Como el entender este llamado que Dios nos ha hecho, nos ayuda a enfocarnos en nuestra posición, en nuestra participación y responsabilidad en la iglesia del Señor. Todo esto que hemos estado hablando, como te decía al principio, es para que nos pueda ayudar y motivar a vivificar nuestra vida, a traer un avivamiento a nuestra iglesia, para que le demos la gloria a Dios, para que nos amemos de una manera tangible unos a otros, para que amemos al mundo cuando le predicamos el Evangelio y les enseñamos quién es el Dios en el que creemos. Hablamos de los dones, tú tienes dones especiales que solamente tú puedes poner en práctica y que son necesarios para que la iglesia crezca. Y estoy hablando tanto de la iglesia de la viña como la iglesia universal. Ruego a Dios que esto nos ayude como iglesia local, como la Viña Orlando, que estemos conscientes de lo que Dios nos ha llamado a hacer y que todo lo que hagamos motivados por el Espíritu Santo esté demostrando este llamado y no nos perdamos en el intento solamente, sino que en realidad lo vivamos y lo experimentemos, que podamos poner como prioridad en nuestras vidas el ser iglesia, el ser familia, el pueblo al que Dios llama para estar en su presencia y para pregonar quién es ese Dios y lo que ese Dios ha hecho. No a estar jugando a ser iglesia, sino que en realidad seamos iglesia. Esa es mi oración para ti, para mí, para el pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias nuevamente por la oportunidad de abrir tu palabra con libertad y meditar en ella. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz, por tu resurrección. Gracias, Dios, por tu llamado. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia para garantizarnos quiénes somos. Garantizarnos, Señor, que las promesas que Jesús hizo se van a cumplir. Y un día estaremos con Él, contigo, cara a cara, dándote la honra y la gloria que siempre has merecido, eternamente y para siempre. Muchas gracias. Señor, permítenos entender lo que nos corresponde hacer en este tiempo como miembros de iglesia. Permítenos entender lo que significa seamos iglesia, una comunidad unida que pregona quién eres tú, que testifica quién eres tú, que comparte el evangelio de salvación y que es parte, Señor, del gran impacto universal que tu iglesia hace, Señor. No solo como iglesia local, sino como iglesia universal. Como tu pueblo santo, adquirido por el precio de la sangre de Jesús. Gracias, Señor.
Muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús, te rogamos que tú tomes esta palabra y la hagas fructificar en nuestras vidas, Señor, de una manera tangible, visible. Primero para tu honra y gloria, para la extensión de tu reino a través de los que no te conocen todavía, Señor, y también para el gozo de nuestras vidas, Señor, al vivir para ti. En el nombre glorioso de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Pues que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que tenemos actividades entre semana y van a estar apareciendo la tarjeta ahorita que terminemos. Y mañana inicia el grupo de damas, así es que las damas que quieran integrarse a este grupo, solamente tienes que escribirnos para mandarte las claves de acceso. Permíteme darte una palabra de bendición. Que el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de José, el Dios de Moisés, de David, el Dios de Pablo, de Pedro, de Juan, creador de todo lo que existe, te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene de misericordia, ponga en ti su paz y su amor y su pasión llenen tu corazón para que vivas para Él como su Hijo Santo, redimido por la sangre de Jesús, sellado por el Espíritu Santo, para vivir desde ya, desde esta vida, como si estuvieras en su presencia eterna. Que su gozo esté en ti, que la esperanza de la salvación inunde tu corazón para hacer todo lo que Dios quiere que hagas por Él y para Él. Amén. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.